Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... María de los Ángeles Félix Güereña nació en Álamos, Sonora, México, el 8 de abril de 1914. Su nacimiento fue registrado el 4 de mayo, fecha que luego fue tergiversada como su fecha de nacimiento. Era hija de Bernardo Félix Flores, un militar y político de lejana ascendencia yaqui, y de Josefina Güereña Rosas, quien creció en el estado estadounidense de California. En cuanto a sus raíces europeas, ambos padres tenían ascendencia vasca. Incluso para los estándares de la época, tenía una familia enorme con 15 hermanos. De sus 15 hermanos, fallecieron 3. Creció con Josefina, María de la Paz, Bernardo, Miguel, María Mercedes, Fernando, María del Sacramento, Pablo, Victoria Eugenia, Ricardo y Benjamín. María Félix pasó su niñez entre la casa de sus padres en Álamos y el rancho El Quiriego, que era de sus abuelos. Su primer encuentro con la muerte fue en el rancho de sus abuelos. Una de sus hermanas la aventó a un pozo seco. Ya entrada la noche, su padre la encontró y la rescató. De esta prole, María era la más cercana a su hermano Pablo, probablemente porque el niño se parecía inquietantemente a su glamorosa hermana. Pero la situación se volvió mucho más espeluznante que eso. Pablo y María eran excesivamente cercanos mientras crecían, e incluso su propia madre no creía que su vínculo fuera saludable o moral. Para su horror, la matriarca de la familia finalmente comenzó a sospechar que sus dulces hijos estaban en una relación incestuosa. Ante el escándalo, la familia tomó medidas inmediatas e implacables. En 1929, los padres de María le rompieron el corazón cuando decidieron enviar a su hermano y mejor amigo, Pablo, al colegio militar, como una forma apenas velada de separar a los hermanos. La mudanza fue traumática para la joven María y la persiguió para siempre. En relación a su hermano, la actriz le contó al escritor Enrique Krause, quien editó sus memorias en el libro Todas mis guerras de 1994, al verlo con su uniforme militar, yo pensé en buscarme un muchacho como él, que tuviera su piel y sus ojos, pero que no fuera mi hermano. Era una tontería, porque el perfume del incesto no lo tiene otro amor. La actriz describía a su hermano como un dios guapo, moreno, con el pelo rubio veteado por el sol y un lunar junto a la boca idéntico al mío. La familia se mudó a Guadalajara cuando el padre, Bernardo Félix, fue nombrado jefe de la Oficina Federal de Hacienda por el presidente Álvaro Obregón. La belleza de María Félix se hizo innegable. Aunque era una mujer a la que le encantaba montar a caballo más de lo que le gustaba usar vestidos, ganó el título de reina de belleza en la Universidad de Guadalajara cuando aún era una adolescente. María era sonámbula y mencionó que algunas veces fingía para asomarse a la ventana y ver a algún galán. Su madre le ponía una bandeja con agua a los pies de la cama para despertarla. En su casa de Polanco conservaba gran parte de la biblioteca que había sido de su padre, la cual le encantaba. Se describía a sí misma como una gran lectora, afición que tuvo desde niña. La expulsaron de varias escuelas. Su madre insistía en que tuviera una educación religiosa, así que estuvo con las monjas del Sagrado Corazón y con las adoratrices. En Guadalajara aprendió a tocar la guitarra, pero no lo hacía bien. Su madre le decía, una mujer nunca es demasiado alta ni demasiado delgada. Cuida tu figura porque la armonía es la base de todo. Así que, para corregir su mala postura, la hizo usar tirantes. Félix cabalgaba alto, y todas las miradas estaban puestas en la joven. Sin embargo, esto también atrajo la atención equivocada. Furiosa con sus padres que la separaron de su amado hermano, María Félix comenzó a buscar una salida, una forma de irse de casa. Así que cuando solo tenía 17 años de edad y conoció al vendedor de cosméticos de Max Factor, Enrique Álvarez, se sumergió de lleno en el romance. María conoció al que sería su primer esposo, Enrique Álvarez, en una fiesta de disfraces. Ella llevaba puesto el vestido de novia de su madre. Se casó con él en 1931. En poco tiempo, Félix se arrepentiría profundamente de la precipitada decisión. La vida matrimonial era cualquier cosa menos feliz para Félix. Casi tan pronto como se casó con ella, su esposo, Álvarez, se convirtió en un hombre completamente diferente. Celoso hasta la médula, le exigió que se limitara a permanecer en su casa y que no fuera a ningún otro lugar. De lo contrario, temía que hombres al azar la miraran con lujuria. Lamentablemente, este comportamiento cruel empeoraría con el tiempo. Cuando los recién casados salían de casa, una de las únicas actividades preaprobadas de Álvarez
era ir juntos al cine. Incluso entonces escondía a su hermosa esposa de la vista de otros hombres. Entraban en el cine en medio de la película cuando ya estaba todo oscuro y salían del cine antes de que terminara la película. El hombre se comportaba con María Félix como si él fuera Sméagol y ella fuera el anillo del Señor de los Anillos. Realmente estaba obsesionado con ella. En 1935, María Félix recibió un breve alivio de sus tragedias. Con apenas 20 años de edad, dio a luz a un niño al que llamó Enrique. El chico era una luz brillante en la vida de Félix, por lo demás aburrida, y al menos, según algunos, ambos tuvieron una estrecha relación y amistad que duró el resto de sus vidas. Pero no ocurrió lo mismo con el matrimonio de María. Como era de esperar, María se sentía absolutamente miserable en este matrimonio que más bien parecía una condena de cárcel. Y todo se desmoronó en un acto de traición. Al encontrar una receta médica en uno de los sacos de su marido, la cual era una prescripción para combatir la gonorrea, una enfermedad venérea que obviamente ella no le contagió, María decidió que Enrique no volvería a tocarla y que le devolvería el engaño. Quería venganza y libertad. Aún casada con Enrique Álvarez, conoció a Francisco Vázquez Cuéllar. Era su vecino de la casa de enfrente. Según María, sus ojos amarillos le recordaban a Pablo, su hermano. Pronto se convirtió en su amante. Gracias a este romance, a este affair, la doña se decide a separarse de su esposo Enrique. Su amante, Francisco, quería que estuvieran juntos, pero ella decidió estar sola. Su madre tuvo que encargarse de los trámites de divorcio, pues María no alcanzaba edad legal para hacerlo sola. Después del divorcio regresó a la casa familiar, que ahora estaba en Sonora. No soportó los chismes pueblerinos ni que su padre no la dejara trabajar. Por ello decidió irse con su hijo a la Ciudad de México. Vivió con su hijo Enrique, a quien llamaba Quique, en una casa de huéspedes en la calle de Hamburgo en el número 70. La casa era propiedad de Carolina Rusek. María no dejó este lugar hasta que empezó a trabajar en cine. Dado que María Félix pasó mucho de su tiempo en casa durante su desafortunado matrimonio, pasaba las horas escuchando la radio. Uno de sus programas favoritos era La Hora Íntima, con el compositor Agustín Lara como anfitrión. Un día, en medio de su infeliz matrimonio, ella le dijo a sus hermanas: «Me voy a casar con ese hombre». Nadie se esperaba que al final tendría razón. En 1937, María Félix finalmente se liberó de sus cadenas matrimoniales y se divorció de Álvarez, llevando consigo a su hijo y regresando con su familia. Este iba a ser su gran escape, pero no resultó así. En la Ciudad de México, María Félix trabajaba como recepcionista en la clínica de un cirujano plástico. Sin embargo, el cirujano estaba recurriendo a la belleza de María Félix para atraer clientes a su negocio, a su clínica. El cirujano plástico la utilizaba como señuelo ante algunas clientas no muy decididas. Les decía que le había rehecho la nariz o las orejas de esa belleza perfecta, apodándola Miss Happy, señorita feliz, por su comportamiento alegre mientras trabajaba para él. Sin embargo, el siguiente capítulo de su vida no fue nada feliz. El ex marido de María, increíblemente celoso, no podía soportar el hecho de que María Félix hubiera tomado la custodia exclusiva de su hijo y tramó un plan diabólico. Álvarez secuestró al niño y se lo llevó de regreso a Guadalajara para que viviera con su abuela. En ese momento, María estaba impotente y con el corazón roto, pero juró que recuperaría a su hijo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, vamos a averiguarlo. María se tomó muy en serio la amenaza que le hizo a su ex y comenzó a ascender en la escala social en la Ciudad de México para obtener más poder. María forjó una gran amistad con Ernesto Alonso, quien en aquel entonces también era un debutante en el medio del espectáculo, y la acompaña en sus incursiones cinematográficas. Y Alonso le regaló un par de medias de seda bastante llamativas y picositas, y las lució en una cita en una plaza de toros. Tan estrecha llegó a ser la amistad de María Félix con Ernesto Alonso que muchos años después, en una entrevista que ambos actores tuvieron con la actriz Verónica Castro en el programa de esta última, Ernesto Alonso, en ese momento director y productor de cine y televisión, confesó jocosamente que tuvo que prostituirse para regalarle medias a María Félix. Esta confesión dejó con la boca abierta a la madre del cantante Cristian Castro, pues este tipo de cosas no se sueltan de buenas a primeras, y menos frente a millones de telespectadores. Según contaron, todo comenzó cuando María Félix recordó que no tenía dinero y recurría a ciertos trucos para que sus medias le duraran. Un día Ernesto me vio subirle los hilos a mis medias en un vaso para que no se vieran mal, para que no se me vieran rotas.
entonces me trajo medias a regalar. Cabe destacar que Ernesto Alonso confesó que tampoco tenía dinero en aquel entonces, hecho por el cual tuvo que recurrir a prostituirse para poder regalarle varias medias de seda, bufandas y algunos otros obsequios a María Félix. Todo esto consiguiéndolo a cambio de proporcionarle amor a una mujer de Estados Unidos. Es decir que, al igual que aquel personaje cómico de la película Gigoló por accidente, Ernesto Alonso se volvió un hombrezuelo, la versión masculina de una mujerzuela, para poder ayudar a su amiga María Félix. En la entrevista al lado de Ernesto Alonso, previo a contar la anécdota, María supo manejar muy bien el tema de las relaciones fugaces y las que de verdad interesan, así como los beneficios que dejan cada una. María, tras asegurar que no tenía dinero en aquel entonces, mencionó que no lo quería tener mal habido. María Félix explicó respecto a los obsequios, dijo que eran mal habidos, y explicó, para mí es mal habido porque irme con una gente que no me da la gana es mal habido, porque irme 3 veces al día con uno que me gusta es honorable. Esto provocó de inmediato las risas de los asistentes al programa y de la misma Verónica Castro. Sin embargo, Ernesto Alonso le reclamó jocosamente porque a él lo obligó a ganar cosas de manera mala vida gracias a su relación romántica con la estadounidense. Aún sin ser famosa, cuando María iba a los toros, las primeras figuras del ruedo le dedicaban las faenas. Lorenzo Garza, Armillita, Silverio el Calecero, quien era hermano de Ernesto Alonso, todos reconocían su belleza en la grada y la honraban con sus pases. Al comienzo de su carrera, muchos pensaron que María tenía lo necesario para convertirse en una estrella en los Estados Unidos, y sus agentes la llevaron a Hollywood para conocer a sus luminarias más famosas, incluido el cineasta Cecil B. DeMille y la actriz Greta Garbo. ¿Esto le importaba a María Félix? No, ella se negó, prefiriendo quedarse en México para lanzar su carrera. María Félix conocía su valía, y ella también se conocía a sí misma. A pesar de que los medios de comunicación trataron con frecuencia de enfrentarla a su compañera superestrella mexicana, Dolores del Río, María rechazó fácilmente todas las acusaciones de rivalidad. Como ella dijo, éramos completamente diferentes. Ella era refinada, interesante, amable en el trato, y yo soy enérgica, arrogante y mandona. Los productores querían que su nombre artístico fuera Diana del Mar o Marcia Maris. Ella quería usar su nombre real, María de Los Ángeles Félix. Al ser tan largo, la convencieron de usar solo María. María Félix iba en camino y el destino estaba a punto de ayudarla. La primera vez que vio a Agustín Lara no era famosa. Estaba caminando por la calle de Reforma en 1940 y entró al bar California para hablar por teléfono. En la cabina había un hombre muy delgado que tardaba muchísimo. Desesperada, María tocó el vidrio. Era el famoso compositor conocido como el Flaco de Oro, Agustín Lara, el presentador del programa de radio La Hora Íntima, y el mismo hombre con el que predijo que se casaría. Tuvieron una breve conversación antes de que él se marchara, pero con el tiempo cambiaría su vida, y este no fue su único encuentro decisivo. Su entrada al mundo del cine fue por un encuentro fortuito. María caminaba un día por la calle de Palma en el centro de la Ciudad de México y se detuvo a ver antigüedades, afición que nacía en ella pero que aún no podía costear. Cuando escuchó la voz de un hombre que, sin más, le preguntó, ¿y a usted no le gustaría hacer cine? Era el ingeniero Fernando Palacios, quien la descubrió e impulsó para que entrara al cine por la puerta grande. El cineasta y director Fernando Palacios vio a María Félix simplemente paseando por la calle. Luego se acercó y le dijo que podría ser una estrella de cine. La respuesta de Félix fue legendaria. Haré cine si me da la gana, pero cuando yo quiera, y será por la puerta grande. Si Palacios no estaba convencido acerca del poder de estrella de María Félix, con esta frase acabó de convencerse. Durante los meses siguientes, María se convirtió en el proyecto favorito del director Palacios y la llevó a las mejores fiestas de México. Por la noche, él la presentaba a los personajes más relevantes de la industria cinematográfica, mientras que durante el día ella tomaba lecciones de dicción, actuación y baile y participaba en sesiones de fotos y apariciones públicas. Luego vino su primera película, solo que fue un desastre total. María estaba emocionada por su primer papel protagónico en la película El Peñón de las Ánimas, pero solo produjo una gran rivalidad. Aunque María actuó junto al popular Jorge Negrete en la película, su protagonista estaba lejos de ser su mejor amigo. De hecho, Jorge Negrete había hecho campaña para conseguir que su propia novia fuera la protagonista romántica, y no estaba muy contento de que María le hubiera robado el papel a su chica.
y vaya que él se lo hizo saber. El director Miguel Zacarías decía que lo que le gustaba era descubrir estrellas de la pantalla y lanzarlas en sus películas, porque una industria del espectáculo debía apoyarse en el carácter mitogénico de sus artistas. Es lo que hizo con María Félix, al igual que lo había hecho con Manuel Medel y lo haría con otro cómico, Eulalio González Piporro. La elección de una desconocida para coprotagonizar con Negrete El Peñón de las Ánimas no se debió por tanto a algún interés oculto o a una imposición, sino al deseo de aportar nuevos rostros a la cinematografía del país, algo de lo que estaba necesitada la industria audiovisual en ese momento. El director nunca quiso poner como pareja de Negrete a Gloria Marín, que era el deseo del actor, aunque después los dirigiría juntos con muy buenos resultados en la película Una carta de amor. Tiempo después, el director de El Peñón de las Ánimas, Miguel Zacarías, describiría cómo fue su relación de trabajo con María Félix. En una entrevista, él recordó los hechos de esta forma, diciendo: formar o descubrir estrellas se hace mediante el olfato, digamos, de quien posee los medios para lanzar a alguien, pero además enseñarle para llegar al estrellato. Son cosas de inspiración. Por ejemplo, María Félix, que actuó en El Peñón de las Ánimas, una película mía. Tuve que pasarme 3 meses sentado en la alfombra de su departamento, discutiendo, peleando con ella, haciéndola pronunciar la letra A, la letra E, enseñándola a hablar, dicción, mímica, andar, sentarse, todo eso. Era María muy bronca, pero muy inteligente, y adquirió toda clase de modales. Una mujer muy hermosa a sus 24 años, la flor de la edad, ya tenía un hijo, poseía un esplendor increíble. Siempre he considerado que el motivo más grande de infelicidad del ser humano es no tener atractivo para el sexo opuesto. Cuando preparábamos El Peñón de las Ánimas, todo fue gritos, porque la exacerbé, la hice arrodillarse y no quería. Le dije: ¿cómo que no? Te hincas aquí, delante de mí, tengo que domesticarte. ¿Qué clase de fiera te crees por ser bonita? Al diablo con tu belleza. Yo quiero filmar una película, hacerte estrella, no me enamoraré de ti. Zacarías agregó: hubo muchos problemas entre ella y Jorge Negrete, pues él deseaba a Gloria Marín para la película, y ya iba contrariado como el demonio. Realmente le hizo muchas groserías a ella. De hecho, María se topó con una vedette como ya era Jorge, y conmigo, un señor que iba a lo suyo. Claro, no podía conquistar al actor ni al director, y por primera vez sintió ante sí un muro. Ella, acostumbrada a tener a los hombres a sus pies, se encontró con uno que le criticaba sus manos, sus dientes, todo. Un día incluso me corrió a gritos de su casa, y se convirtió, al igual que Jorge Negrete y que Cantinflas, en estrella, que es muy diferente a ser actor. María Félix era medio tartamuda, pero yo moldeaba a los actores, concluyó Zacarías. Moldear a María no era cosa fácil, si no se consigue que ella acepte ser moldeada. Los primeros intentos de convertirla en actriz no encontraron únicamente el problema de su tartamudez, sino una muy clara oposición que a su alrededor fue montando quien había de ser su compañero en la película, Jorge Negrete. Negrete había entrado en el cine partiendo de una fama ya conseguida como cantante, y Jorge hizo su primer film, su primera película, La Madrina del Diablo, dirigido por Ramón Peón. Sus películas siguientes se convirtieron en grandes éxitos de taquilla, y el cantante llega a ser no solo una figura de actualidad en todo el mundo de habla hispana, sino también un líder al frente de la comunidad de actores. Con una arrogancia que parecía ocultar una serie de profundos problemas de personalidad, Jorge creaba muchas veces a su alrededor un clima de irritación y fastidio. En sus películas repetía el personaje machista y altanero con el que había sido identificado por el público. Se dice que un día Jorge Negrete le preguntó a María: ¿con quién te acostaste para poder conseguir este papel? Y ella le respondió: usted debe saberlo mejor que yo, porque hace unos cuantos años que encabeza el reparto de películas. Jorge Negrete no fue capaz de ver la dimensión que iba a adquirir María Félix hasta 10 años después, porque en ese momento vivía ciego de amor por Gloria Marín. Al terminar la filmación, se negó a dedicarle el guión como era norma habitual entre los actores. Una década después, subsanaría esa grosería, autografiándoselo a escondidas, cuando ya eran marido y mujer. La doña cuenta en sus memorias que lo descubrió por casualidad un día que abrió la cómoda y encontró el libreto. Su esposo había escrito: amor de mi vida, siento un rencor enorme hacia mí por no haber tenido la inteligencia ni el suficiente corazón para encontrarte entonces, pues sé ahora y siempre que no había ni habrá felicidad para mí si me faltas tú.
Son palabras que parecen responder al arquetipo del macho dominante sometido por la mujer insumisa. Cuando se le presenta la oportunidad real de filmar su primera película, tras unas pruebas de fotografía que le hizo Gabriel Figueroa, María exige por su participación en la película El Peñón de las Ánimas 5,000 pesos. Era una cifra elevadísima para alguien que no había hecho nada antes en el cine y cuyas cualidades interpretativas, que no las tenía en ese momento, eran más que dudosas. El rostro y el porte lo tenía para triunfar, pero el resto era una incógnita. Cual Pigmalión, el director Miguel Zacarías se dispuso a hacer de ella una actriz. La doña fue antes estrella que actriz, porque así la trataron desde el principio, y así exigió ella que lo hiciesen, cuando ni siquiera sabía si su futuro iba a estar ligado al cine. No fue una tarea fácil y requirió de mucho esfuerzo por parte del director para conseguir sacar la vena interpretativa de María Félix, cuya arrogancia e insolencia no ayudaban a ello. Las versiones de ambos sobre las dificultades que surgieron para domesticar a la fierecilla coinciden, por lo que no hay duda de que la preparación de la película fue tan tensa como su filmación. En su libro de memorias, la doña insistiría en lo mal que lo pasó, no solo por tener que verse las caras todos los días con Jorge Negrete, que además era su enamorado en la película, sino porque descubrió que no sabía actuar, no sabía interpretar, y que aquello era un oficio que, si quería dedicarse a él, tenía que aprender. La actriz confesaría: fueron semanas durísimas para mí. En primer lugar, era una improvisada y me faltaba disciplina. Tartamudeaba, no sabía para dónde moverme. La cámara me daba miedo. Tuve que aprender a hablar en forma pausada, con voz fuerte, apoyando las sílabas. La única ventaja que tenía era mi buena cabeza para memorizar los diálogos. Miguel Ángel Ferriz y López Moctezuma se portaron maravillosos conmigo. No sé qué hubiera hecho sin ellos. Con su trato personal y con sus buenos consejos me hacían sentir entre amigos. Los dos actores a los que se refiere María eran, en la película, su abuelo y su hermano, y no se llevaba muy bien con ellos en la trama argumental porque se oponían a que ella mantuviera cualquier relación con el personaje al que daba vida Jorge Negrete, del cual estaba enamorada en la película, en la ficción. Es paradójico que la actriz, sin tener experiencia interpretativa, tuviera que aparentar sentirse a gusto al lado de Jorge Negrete y sentirse a disgusto junto a los otros dos actores cuando la relación que mantenía con ellos era todo lo contrario. De todo el elenco artístico en la película, María Félix es la que ofrece una interpretación más indefinida, menos segura. Si la comparamos con su trayectoria posterior, en este filme está a años luz de los registros que acabaría consiguiendo. Tal vez, como se ha señalado en otras ocasiones, se deba a su inseguridad ante las cámaras al tratarse de su debut, lo cual ayuda a esa imagen atribulada que debía transmitir su personaje. No obstante, su personaje es premonitorio de un nuevo tipo de mujer insumisa que irrumpe en el cine mexicano de la mano de la doña, cuyo mérito debe ser compartido por el director Miguel Zacarías. El personaje de María Ángela Valdivia no es el de una mujer sumisa dispuesta a acatar las órdenes de los varones, ya sea su abuelo, su hermano, su prometido o su amante. Cada día en el set de grabación de la película, en el plató, era una pesadilla para María, con constantes humillaciones y disputas con Negrete. En una disputa particularmente agria, la pareja tuvo una confrontación directa que le dio a María Félix una reputación en el equipo de filmación de ser una diva dura como el acero, pero a pesar de todos sus problemas en el set, María tenía problemas más grandes detrás de escena. El día después de la Navidad de 1937, la vida le asestó a María otro golpe devastador. El 26 de diciembre, su amado hermano Pablo falleció en la Ciudad de México, supuestamente quitándose la vida en un trágico acto. María, sin embargo, se negó rotundamente a creer que Pablo lo hubiera hecho, y afirmó por el resto de su vida que en realidad fue víctima de un asesinato. En las biografías que han sido publicadas sobre María Félix, la muerte de Pablo, su hermano, siempre se menciona como un suicidio, pero la investigadora Marta Zamora indicó que pudo tratarse de un asesinato. Ella relata que en el informe forense el médico legista lo describió como un homicidio, algo que se omitió en el acta de defunción. En el documento se añade que José Pablo tenía un golpe en un ojo y un disparo en el pecho a corta distancia, aunque la versión oficial señala que fue en la cabeza. También levanta sospechas la rapidez con la que se llevaron a cabo los trámites para el entierro y que no se realizó el examen de pólvora en sus manos para saber si él se había disparado.
Lo único que se sabe hasta ahora es que José Pablo Félix Güereña fue sepultado en una fosa perteneciente al gobierno de la Ciudad de México en el Panteón Sanctorum. Y eso no fue todo. Los padres de María Félix, devotamente católicos, ya lo habían pasado bastante mal con el divorcio de su hija, y su nuevo estrellato fue demasiado para ellos. Pero la testaruda mujer estaba harta de ceder a los deseos de otras personas. Aún así, su felicidad tuvo un costo desgarradoramente alto. Cuando ella se negó, su padre la repudió por completo. La estrella de María Félix ahora estaba en ascenso, pero tenía un gran obstáculo que superar: su próxima película, María Eugenia, a la que calificó como uno de sus pecados de principiante. El filme causó un escándalo total en el mundo del cine cuando mostró a Félix en un atrevido traje de baño por primera y única vez. Rápidamente deseó que todos olvidaran la película, y cuando protagonizó la siguiente película, ciertamente todo el mundo dejó de lado su primer error. A principios de la década de 1940, el escritor Rómulo Gallegos estaba adaptando al cine su exitosa novela de venganza, Doña Bárbara, y pensó que había encontrado una protagonista en la actriz Isabela Corona, hasta que conoció a María Félix. Cuando vio a la reina de belleza mexicana, aparentemente exclamó: «Aquí está mi Doña Bárbara». Así, María Félix había irrumpido en su gran oportunidad. Cuando Félix protagonizó Doña Bárbara, nació un ícono. La protagonista era una hija vengativa empeñada en vengarse por el asesinato de su familia, y la película se aprovechó a lo grande de la floreciente imagen de niña mala de María Félix. La película fue un éxito instantáneo y rápidamente definió a María tanto profesional como personalmente, y por el resto de su vida la gente la llamó simplemente como el personaje de su película, La Doña. En el apogeo de su fama, la estrella recibió una propuesta muy indecente. Abrumado por la lujuria, el rey de Egipto, el rey Farouk, quien en un intento por conquistarla, la invitó a su cumpleaños, en el Cairo. Quiso seducir a María con la diadema de Nefertiti. Esto si pasaba una sola noche con él. María rechazó la oferta y no volvió a ver a Farouk hasta que se lo encontró alguna vez en Montecarlo, ya derrocado. María Félix llegó el 26 de octubre de 1949 a La Habana, Cuba, invitada por el presidente Carlos Prío Socarrás. Fue cuando el gobierno de Carlos Prío Socarrás le tributó un apoteósico recibimiento a la bella y gran actriz. Podría decirse que la ciudad completa de La Habana se desbordó para recibirla en el aeropuerto de Rancho Boyeros. Desde el avión hasta el automóvil que la condujo a una confortable suite en el Hotel Nacional, hubo necesidad de protección policial, porque si bien abundaron las flores y los aplausos, el ímpetu de los admiradores, el deseo de saludarla y las ansias por conservar de ella un recuerdo tangible que llevó a algunos incluso a jalarle el vestido, amenazaron con perturbar la integridad física de María Bonita. Recibió la llave de la ciudad y el título de huésped de honor en La Habana. Una de las anécdotas sobre María Félix cuando visitó La Habana, Cuba por primera vez en 1949 se dio gracias a una carta, y es que a su suite llegaban muchas cartas de admiradores. Mientras se preparaba para asistir a una cena de honor en el Palacio Presidencial, seleccionó una carta al azar. Del sobre cayó al suelo una medalla de la Virgen de la Caridad del Cobre, lo cual motivó su interés en leer la carta. No se trataba de un simple admirador, sino de un hombre que estaba preso en la isla de Pinos y condenado a muerte por haber matado al violador de su hermana. El recluso le solicitaba interceder ante el presidente para que le perdonara la vida, y le explicaba las razones, las causas por las cuales se encontraba preso. Esa noche, en la recepción de Palacio, el presidente Prío Socarrás le dijo a María Félix: «Le hemos dado todos los premios que se otorgan a los huéspedes distinguidos, pero yo quiero hacerle un regalo personal. Dígame qué desea, una casa, un coche, una joya». La diva rehusó diciendo: «Nada de eso, señor presidente. Quiero que me regale un hombre». «¿Un hombre?» «Sí, un condenado a muerte». Y María le pidió el indulto para el reo, según cuenta en sus memorias. Inmediatamente el presidente llamó a un coronel de su guardia, le entregó la carta que la actriz le había mostrado y le ordenó que se anulara la sentencia de muerte. A raíz de su éxito de taquilla, los hombres se enamoraban de María Félix. Aún así, solo tenía un pez gordo en mente para ella: su antiguo amor platónico, Agustín Lara. Cuando se conocieron, ambos eran una poderosa pareja mexicana, y el compositor deslumbró a la actriz con regalos de pieles, joyas y una cadena casi interminable de canciones icónicas durante su famoso noviazgo.
Para horror de su recta familia, María Félix disfrutó de su imagen de mujer fatal, de femme fatale, como la diva que era. Una vez se describió felizmente a sí misma como la enemiga número 1 de la moral familiar mexicana, y se regodeó en decir en cómo mi leyenda comenzó a tomar forma sin mover un dedo. Y ahora que por fin era una poderosa leyenda, estaba la cuenta pendiente que tenía que saldar con su ex. A lo largo de todos sus años de ascenso a la fama, María nunca se olvidó de su hijo Enrique y sabía exactamente cuándo y cómo atacar. Con la ayuda de su influyente y persuasivo novio, Agustín Lara, Félix regresó a Guadalajara, engañó a la abuela del niño y lo recuperó después de años de estar separados. Cuando por fin se reunieron, María Félix no perdió tiempo para agradecerle a Agustín Lara. María Félix se casó con Agustín Lara cuando la relación entre ambos ya iba mal. En su libro Todas mis guerras, la doña explica: en realidad me casé para divorciarme. La boda con Agustín Lara fue el 24 de diciembre de 1945, en una reunión íntima a la que asistieron Renato Leduc, Ernesto Alonso, Fernando Félix y Rebeca Uribe, secretaria de la doña. La luna de miel fue en Acapulco, en el Hotel Papagayo, frente a la playa de Hornos. Ahí Agustín Lara le compuso la canción María Bonita. La ruptura con Agustín fue escandalosa. Ella había regresado de Nueva York con unas joyas regalo de un admirador. Él la acusó de serle infiel. Entonces María lo expuso. Le reclamó a Lara que él había tenido una relación con una bailarina del Teatro Arbeu. Luego María le mandó al chofer con toda su ropa al teatro en donde trabajaba, y cuando empezó a interpretar la canción Mujer, el chofer tiró todas las cosas en el escenario frente al público. María contó: tuvo que suspender la pieza para recoger sus calzones. Una mañana de 1947, cuando María se preparaba para salir de la casa e ir al rodaje de la película Río Escondido, en un arranque de ira, Agustín sacó la pistola y le disparó. Ese evento marcó el final de su matrimonio. Eventualmente ella lo perdonó, pero nunca quiso regresar a la casa. Después surgió la oportunidad de filmar varias películas en España, pero tuvo que posponerlo hasta estar divorciada de Agustín. Mientras tanto, llevó a su hijo Enrique a una escuela militar en Los Ángeles. Quería ahorrarle el escándalo. Aunque María Félix había idolatrado a Agustín desde que era un adolescente, la fantasía se convirtió rápidamente en una pesadilla. Al igual que su primer esposo, Agustín Lara tenía un furioso problema de celos, agravado por el hecho de que la hermosa María era una de las más taquilleras de México en ese momento. Se divorciaron en 1947. Diego Rivera era dueño de una inmensa genialidad tanto para pintar como para conquistar mujeres. Sin ser un hombre atractivo físicamente, llegó a ser todo un Don Juan. Viejo, feo, gordo y comunista, pero dueño de un gran talento, así era Diego Rivera, que supo enamorar a las mujeres más bellas de la época. Diego Rivera tuvo amores y pasiones con las artistas y actrices más guapas de su tiempo. Un mujeriego e infiel capaz de seducir y amar a toda mujer que le gustaba. Rivera estuvo perdidamente enamorado de María Félix, aunque sin esperanzas, además de que estaba casado con Frida Kahlo. María aceptó posar para Rivera en varias obras, a pesar de que siempre afirmó que su pintura, así como la de Frida Kahlo, nunca fueron de su agrado. En 1948, Diego Rivera le hizo un retrato al carbón con un bebé en brazos, obra que ella siempre conservó. El pintor, uno de los grandes del muralismo mexicano, terminó amontonando una colección de retratos de ella que la diva siempre rechazaba con el argumento de que me gustas tú pero no tus cuadros. Tras la muerte del pintor, sus descendientes encontraron en su estudio un texto escrito de su puño y letra en el que describía las diferentes etapas de su amor por la Félix y el momento mismo en que ella lo encaró para explicarle de una vez por todas que no lo amaba. Fueron buenos amigos hasta la muerte del muralista en 1957. El año de 1949 marcó el punto más bajo en la relación de Frida Kahlo y Diego Rivera, cuando corrió el rumor de que Diego intentaba casarse con la estrella de cine María Félix, con quien supuestamente mantenía un romance. Diego le pintó un retrato al óleo donde aparecía con una vestimenta blanca transparente con los hombros al descubierto y revelando su cuerpo entre encajes. El retrato no fue muy del agrado de María. Sin embargo, Diego estaba loco por ella. Incluso reconoció que Rivera la había pintado desnuda. Hoy en día la única forma de conocer el retrato original es a través de una fotografía en la cual se muestra a Diego Rivera firmando el cuadro mientras María Félix lo observa. Posteriormente, a pedido de la actriz, desencantada con la forma en que fue retratada,
El cuadro fue intervenido por un albañil, quien cubrió en color blanco las partes íntimas de María Félix, que le pareció a la actriz que estaban demasiado expuestas. En una entrevista con Jacobo Zabludowski, María dijo: «Me pintó como él quería, desnuda, como estaba enamorado, y tanto lo estaba que llegó al grado de proponerle matrimonio sin importarle que ella estuviera casado con la pintora Frida Kahlo. A pesar de que nada de esto resultó y Diego permaneció al lado de Frida, Frida Kahlo terminó profundamente herida. El autorretrato Diego y yo proviene de esta experiencia vivida». María dijo: «Diego era un mitómano profesional. Cuando pintó mi retrato al óleo para que yo me distrajera mientras él trabajaba, me contó que había tenido un hermano siamés pegado a su panza y que había llevado muchos años una capa muy amplia. Yo no posé para Diego desnuda, pero él se las ingenió para que el pecho se me transparentara por debajo del vestido. Cuando me casé con Alex Berger, el retrato se convirtió en un problema. Fue Diego Rivera quien le regaló a María su refugio favorito, la casa de Catipuato, en Tlalpan, que era un viejo convento adaptado como casa, rodeada por un inmenso jardín de 14,000 metros y muchísimos árboles, alrededor de 600 árboles frutales, 14 perros callejeros, un caballo y 80 víboras de cascabel. Diego Rivera le ofreció ir a su casa y pasar el resto de su vida pintando lo que a ella le gustase. Le mandaba cartas con mensajes de cariño y dedicación. Ella se reía de sus ocurrencias, pero cuando él le propuso matrimonio, se alejó. Aunque también se cuenta que hasta la propia Frida Kahlo, quien a pesar de estar casada con Rivera había mantenido relaciones bisexuales, había quedado prendada de la enigmática María. Desafortunadamente, María Félix no mejoró mucho en lo que respecta a su elección de hombres. María era una verdadera diva, y así se lo hizo saber a los amantes que tuvo en su vida. Cuando se relacionó con el empresario y ejecutivo de béisbol Jorge Pasquel después de su divorcio, él estaba desesperado por mantenerla feliz. Sobre Pasquel ella dijo: «Antes de viajar a Madrid, rechacé una oferta de matrimonio del multimillonario Jorge Pasquel, que puso a mis pies una de las mayores fortunas de México». Pasquel era de Veracruz y conocía desde la infancia al presidente Miguel Alemán, quien le daba trato de hermano. Cuando me hizo la corte estaba en la cumbre de su poder, porque su amistad con el presidente le abría todas las puertas dentro y fuera de México. Tenía un físico de atleta, pero su principal atractivo era el desprendimiento. No reparaba en gastos con tal de halagar a una mujer. Cuando hice la película Maclovia me llenó de atenciones. Una vez le dije por teléfono que se había acabado el hielo en el hotel de Pátzcuaro donde estaba hospedada con todo el equipo de filmación, y a la mañana siguiente me mandó un hidroavión con un refrigerador. Le di las gracias impresionada y él quiso mandarme todos los días el hidroavión con manjares y golosinas. Otro detalle magnífico suyo fue sacarme de un aprieto cuando me quedé sin maletas en Nueva York. Estaba trabajando en un teatro latino en un show en el que tocaba la guitarra y cantaba canciones de Agustín Lara. Yo no tenía voz, pero era entonada para cantar bajito y ganaba mis buenos dólares con esas presentaciones. Un sábado, cuando ya estaba por terminar mi temporada en el teatro, el equipo de ayudantes que me acompañó al viaje se fue al aeropuerto con mis 40 maletas, dejándome sin un triste vestido para el día siguiente. Al verme sin ropa, llamé por teléfono a Jorge y le dije: «Fíjate que estoy en un momento difícil, se llevaron mis maletas y no sé qué hacer. Es sábado y todas las tiendas están cerradas». «No te apures», me tranquilizó. «En este momento llamo a la tienda Saks de la Quinta Avenida. Voy a pedir que te abran la tienda para que saques lo que necesites». Minutos después me habló por teléfono la señorita de Relaciones Públicas de Saks para decirme que fuera de inmediato a escoger la ropa que me gustara, porque lo había pedido Mr. Pasquel. Vino a recogerme una limusina, me abrieron la tienda para mí sola, y esto fue que pieles por aquí, que vestidos por allá, y docenas de zapatos, abrigos, sombreros. Pero refiriéndose a su galán, dijo ella, era peor que el otro, y no me convenía para nada. Agustín me tiró un balazo y falló, pero con un campeón de tiro como Pasquel no tenía María Félix y su secreto para estilizar el rostro sin cirugías. María era sumamente perfeccionista, pero eso jamás fue un obstáculo para cumplir con sus objetivos. Según reveló el escritor y dramaturgo Miguel Sabido, la actriz siempre buscó la manera de lucir perfecta. Es que ella lo era sin recurrir a cirugías estéticas ni intervenciones como el Botox o los fillers. A diferencia de las actrices modernas que recurren a la bichectomía, que es una cirugía facial que consiste en la reducción de las bolsas de Bichat, también llamadas bolsas de grasa bucal, a la que actrices como Kendall Jenner o Eiza González han recurrido,
Se sabe que la doña se quitó 2 muelas de ambos lados para afilar la cara y que sobresalieran sus pómulos, según confesó Miguel Sabido. Además, el también director de teatro reveló que María Félix se sometió a una cirugía para retirarse costillas y tener una cintura de avispa. Él mencionó, le quitaron 2 de un lado y otras 2 del otro para afinar su figura. Sin importar el riesgo que corriera, la actriz siempre tuvo claro que debía cumplir con los estándares de belleza de aquellos tiempos. Miguel Sabido agregó, las muelas es lo de menos, pero quitarse las costillas fue muy arriesgado. Sin embargo, ella estaba decidida a ser la mujer más bella del mundo y lo logró. Hablemos ahora acerca de la misteriosa muerte de Rebeca Uribe, secretaria de María Félix. Así es, mis estrellas, en 1949 acusaron a María de haber estado implicada en el deceso de la poetisa que había contratado como su ayudante. María se vio envuelta en la controversia del fallecimiento de la secretaria debido a que encontraron una fotografía de María en la bolsa de la fallecida. Los rumores en torno a este deceso manejaban diferentes versiones, pero los rumores que más llamaron la atención fueron aquellos en donde se aseguraba que la doña habría asesinado a la que supuestamente era su novia. Para poder agilizar sus compromisos como estrella de cine, María Félix decidió contratar una secretaria que pudiera ayudarla con diferentes tareas. Pensó que Rebeca Uribe era la indicada, pues, según mencionó en su libro, tenía la cultura e inteligencia necesarias. Uribe fue una reconocida poetisa en su momento. Además de ser la secretaria de María, se dedicó a escribir poemas. Llegó a publicar hasta 6 obras. También fue actriz de teatro, pero solo desde lo experimental. La doña no se interesó por conocer la vida privada de su trabajadora, pues ella solo la quería por lo que era capaz de hacer. Sin embargo, esto después repercutiría en los asuntos personales de la actriz. En 1949, María Félix tuvo que viajar a España para arreglar varios asuntos de trabajo. Con ella no fue Rebeca, pues no estaban juntas en todo momento, solo cuando era necesario. Fue en aquel entonces, en una mañana del mes de agosto, que María recibió la noticia de la muerte de su secretaria. Según relató la actriz, Rebeca fue encontrada en la habitación de un hotel completamente desnuda sobre la cama y con una jeringa al lado de su cuerpo. Las primeras impresiones fueron que habría fallecido debido a una sobredosis de cocaína, pero cuando comenzaron las investigaciones, señalaron a María como una posible implicada en la muerte. Y es que cuando se supo que el cuerpo sin vida era de Uribe, quien era secretaria de la actriz, y que la mañana del día en que murió vieron a una mujer con un abrigo de piel salir del hotel donde se encontraba la poetisa, se supuso que habría sido la doña. Durante las indagaciones de las autoridades, se encontró que Rebeca llevaba en su bolso una foto de Félix. Además, llamó la atención de la prensa que la actriz hubiera salido del país poco antes de la muerte de su secretaria, pues algunos medios aseguraron que la doña había viajado a España escapando de las investigaciones. La prensa comenzó a hacer más fuerte el rumor de que posiblemente la actriz tenía una relación amorosa con Rebeca y que había sido ella quien estaba con la secretaria en el hotel la mañana en que murió, y que por ello se encontró una foto de la actriz entre las pertenencias de Uribe. Sin embargo, María Félix se molestó por todos los comentarios que habían surgido acerca de ella y porque Enrique, su hijo, se había asustado debido al escándalo que se había hecho, escándalo en el cual se acusaba a su madre de estar implicada en la muerte de Rebeca, a quien él conocía y quería. Lo que hizo para contrarrestar los malos comentarios sobre Uribe y ella fue hablar ante diferentes medios respecto a su relación y los logros profesionales que obtuvo la poetisa. Según explicó en su autobiografía, siempre buscó que Rebeca fuera recordada como una gran artista, así como una excelente secretaria, y ella la veía como una muy buena amiga y de quien le dolió la partida. Durante las investigaciones se determinó que la mujer que estuvo con Uribe hasta casi sus últimos momentos fue una joven con la que se desconocía qué tipo de relación tenía, por lo cual hasta el día de hoy el crimen de Rebeca Uribe sigue sin resolverse. Las incógnitas por su muerte aún siguen en pie. En 1948, María Félix acepta el contrato que Cesario González le ofrece desde España. Como ya sabemos, su matrimonio con Agustín Lara estaba desgastado, lo cual facilitó la contratación de la estrella, pero también se dijo que María quería poner distancia a ciertos escándalos que le concernían. El suicidio de su secretaria o sus supuestas relaciones con el presidente de la República, Miguel Alemán. La primera película española, Mare Nostrum, de 1948, dirigida por Rafael Gil,
pasó sin pena ni gloria por la crítica. Mejor acogida recibieron las películas Una mujer cualquiera del año 1948 y La noche del sábado de 1950. La película que vino después es, a juicio de muchos críticos, la obra de más alto nivel artístico y creativo de la carrera de María Félix, La corona negra de 1951, escrita especialmente para el cine por Jean Cocteau y dirigida por Luis Salowski. Al principio se la consideró un melodrama exagerado y confuso. Con el tiempo se convirtió en una película de culto. La historia es susceptible de muchísimas lecturas que se van ampliando cada vez que se vuelve a ver el filme. A primera vista puede considerarse una comedia policial, pero también es un poema de la muerte cuya fuerza, paradójicamente, está acentuada por la luz enceguecedora de los exteriores filmados en Marruecos. Un efecto que en cierta forma se utilizó también en la película moderna Dune, segunda parte. Es igualmente una historia poética y maravillosa de hechizos y maleficios, así como un retrato fascinante de los barrios bajos de Tánger y una ilustración del universo homosexual. María Félix jamás estuvo tan hermosa y elegante, vestida por Cristóbal Balenciaga, que no figura en los títulos porque el diseñador español no gozaba de las simpatías del franquismo. El papel desempeñado por el actor Rossano Brazzi estaba destinado a Jean Marais. Se dice que María Félix rechazó a Marais porque ella, María, iba a aparecer entonces el hombre y él la mujer. Uno de los episodios de los momentos más controvertidos en la vida de María Félix tuvo lugar durante la filmación de La corona negra. El equipo, dirigido por Luis Sablaski, llegó a un poblado en Jaén, Marruecos, y debieron aceptar una comida que les ofreció el jeque del lugar. El menú, carne de niños que fueron sacrificados a Alá por haber nacido de un concubinato. En su libro Todas mis guerras, María explicó: por miedo al jeque y por amor al cine, tuvimos que comer carne humana. En una entrevista con el periodista Ricardo Rocha, María confesó que durante la filmación de la película La corona negra, ella y su hijo, Enrique Álvarez Félix, comieron carne humana. Ella dijo: yo comí carne humana y Quique y yo comimos carne humana en un lugar en el Marruecos español, en una ciudad que se llama Achagüen, la ciudad santa. María dijo no saber lo que comía, pues le pidieron que no preguntara qué era y solo lo comiera. Sin embargo, al cuestionar qué era, le respondieron que se trataba de carne humana. Ella dijo: estábamos filmando La corona negra y nos invitó uno de esos moros notables, y a ese tipo le gustaba comer carne humana, pero yo no lo sabía. Pese a que existían rumores sobre que María Félix era caníbal y ese era el secreto de su belleza, ella aseguró que ella comió la carne porque no sabía que era humana, pues de saberlo no la habría probado. Su hijo Enrique confirmó la información, y se mencionó que ya había vomitado en 2 ocasiones debido a la comida. Ante estas declaraciones, el periodista quedó estupefacto y preguntó: ¿qué hiciste después? La respuesta de María Félix fue tajante: digerir la carne humana. Finalmente detalló que de haber sabido el origen de sus alimentos no se habría metido a comer esas porquerías. Con estas declaraciones dio a entender que esa fue la primera y única experiencia con la carne humana, algo que no volvería a probar. Al llegar a España, María decidió sacar a Enrique del colegio militar y mandarlo a un internado en Toronto. María viajaba con todo un séquito: peinadora, maquillista, secretaria, costurera y su modisto Valdés Pesa, al cual se unió el dramaturgo Luis G. Basurto. Era amiga de Pedro Corcuera, a quien se encontró caminando en la Gran Vía. Él la presentó con el Duque de Alba, quien también fue su gran amigo. El capricho madrileño de María Félix fue el torero Luis Miguel Dominguín, de quien dijo alguna vez: estaba bonito, era joven y gozaba de mucha popularidad en España. Al concluir la filmación de la película Mare Nostrum, su primer filme español, decidió pasar unos días en Palma de Mallorca, en donde conoció a unos pescadores que la llevaron a Mahón, en donde descubrió un museo de conchas y caracoles. El cuidador le regaló todo lo que ella quiso. Cuando contó sus memorias al escritor Krause, María aún conservaba un caracol verde, el cual Leonora Carrington le pintó en un cuadro que le regaló. En España, María vivió cerca de 3 años, primero en el Hotel Ritz, luego en el Palace. Tras La corona negra, María emprende la conquista de Italia, 2 películas en 1951. Incantésimo trágico de Mario Sequi es una historia que transcurre en la Umbria del siglo XIX. Una campesina demasiado bella en un pueblo primitivo, hechizos y apariciones del demonio. Elementos inquietantes que el director no supo plasmar de manera adecuada. En la película Mesalina de Carmine Galone, una película colosal con Georges Marchal y un nutrido reparto ítalo-francés,
María, que encarna a la mujer más depravada de la Roma antigua, tampoco está a la altura, tal vez a causa del doblaje y de los peinados poco favorecedores. Durante su estancia en Italia, cuando filmó Hechizo Trágico, conoció al Papa Pío XII, quien no solo le dio su bendición, sino que sostuvieron una larga plática en español. Cuando empezó a trabajar en Italia, la doña no hablaba italiano, así que para la película Hechizo Trágico se aprendió los diálogos fonéticamente. Ya cuando filmó Mesalina tenía más dominio del italiano. Parecía que en el momento en que María Félix recomponía su vida, el destino siempre le lanzaba otra sorpresa. Durante este rodaje recibió una de las noticias más difíciles de su vida. Su padre, de quien estaba distanciada, acababa de sufrir un ataque cardíaco fatal. La noticia y la comprensión de que ahora nunca podrían reconciliarse destrozó a la actriz. A comienzos del año 1952 se embarcó hacia América del Sur junto a Cesáreo González a bordo del transatlántico Giulio Cesare. Cuando tocaron puerto en Río de Janeiro, desembarcó con el conde Aldobrandini y se perdieron en el carnaval durante 5 días. A bordo también alternó con Carlos Páez Vilaró, que venía realizando la travesía. Finalmente llegó en avión a la ciudad de Buenos Aires, donde la esperaba una excitada multitud. Mientras era rodeada por admiradores y reporteros, un periodista le preguntó a bocajarro: ¿Es verdad, María, que le gustan las mujeres? La diva mexicana le contestó desafiante: si todos los hombres fueran como usted, no tendría más remedio. Filmó en Argentina la película La Pasión Desnuda, dirigida por Luis César Amador, junto a Carlos Thompson. En esa oportunidad hizo su visita a una Evita Perón ya muy enferma. Tanto admiraba Eva a María Félix que había mandado llenar la suite del Hotel Alvear, donde se hospedaba la Félix, con canastas de orquídeas. María aún estaba en Buenos Aires cuando falleció Evita, a quien dedicó elogiosos conceptos ante la prensa. Entre otros, expresó que las obras de Evita Perón valen tanto por su magnitud como por la mística que generan, y no dudó en afirmar que era una de las mujeres más destacadas del siglo XX. María tuvo un romance con Carlos Thompson, su compañero en La Pasión Desnuda. Estuvieron a punto de casarse en Montevideo. Con los invitados a punto de llegar, María le dijo a su prometido que se lo necesitaba pensar mejor. Carlos le dijo: «¿Pero qué excusa les vamos a dar a los periodistas?». La doña contestó: «No sé, diles que te rompiste un brazo». Y después de escucharse golpes y gritos, el hombre bajó con el brazo destrozado, igual que la relación. Nunca se concretó la unión. Al regresar a México, un emisario de Jorge Negrete la recibió en el aeropuerto con un ramo de rosas enorme. El enviado le transmitió el siguiente mensaje: «Dice Jorge que está muy feliz de que no te hayas casado con el argentino». Este fue el primer gesto de amor del charro cantor. Durante su noviazgo con Jorge Negrete, a María le gustaba que le cantara todo el tiempo. Esa temporada vivió en el Hotel Regis, el cual dejó para mudarse a su casa de Tlalpan, la cual estrenó el día de su boda con Jorge. A lo largo de la carrera de María Félix hubo un rumor oscuro que la persiguió. Un rumor persistente afirmaba que tenía un matrimonio secreto con Raúl Prado, miembro del exitoso grupo musical mexicano, el trío Calaveras. Esto entre su primer matrimonio con Álvarez y el segundo con Agustín Lara. María Félix lo negó toda su vida, pero de nuevo tenía razones para hacerlo. Y todo inició con la filmación de la película El Peñón de las Ánimas. Hacia mis estrellas, a pesar del mal ambiente existente por la riña que mantuvieron sin descanso durante todo el rodaje los dos protagonistas, Miguel Zacarías, el director, hizo lo imposible por hacer una película que dejara una huella imborrable dentro del melodrama mexicano. Aunque los historiadores hayan discrepado sobre su calidad artística, el cineasta no descuidó los detalles y recurrió a compositores clásicos para reforzar musicalmente el tono del drama. Las partituras de Tchaikovsky, Beethoven, Paganini y Chopin se hacen cargo de ello con los arreglos y el acompañamiento de Manuel Esperón. Jorge Negrete interpreta los temas Cocula, Mujer, Abre tu ventana, El mexicano y Esos altos de Jalisco, con el característico toque sinfónico de las composiciones de Esperón, mientras que el trío Calaveras canta en solitario la canción La Maceta. Fue la primera película en la que el famoso trío de mariachis actuó con el charro cantor, y a partir de entonces se volvieron casi inseparables. Durante el rodaje, Raúl Prado, uno de los integrantes del grupo, intimó con María Félix y acabaron casándose. Se separaron en 1944 cuando la artista empezó a ser famosa. Hay múltiples versiones sobre ese matrimonio, que la actriz se encargó de desmentir hasta la saciedad.
tanto que sus biógrafos se han empeñado en dar por cierto el matrimonio. Al parecer, Jorge Negrete incluso llegó a hablar con Raúl Prado en 1952 antes de casarse con la doña para que no se sintiera ofendido, y Miguel Bermejo reconoció a Enrique Serna que el matrimonio había existido, dándole detalles sobre el divorcio que tuvo lugar tras el regreso del trío de una gira por Cuba. La banda sonora de El Peñón de las Ánimas está grabada por el trío original, Miguel y Guillermo Bermejo y Raúl Prado, pero en la película no aparece el segundo de ellos, que fue sustituido por Pepe Saldívar a partir de ese año, después de que se fuera del grupo. Los orígenes de este trío, de esta formación musical, se remontan a 1931, cuando 3 estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de México se presentaron a un concurso universitario. Se les ocurrió llamarse el Trío Calaveras porque el emblema de su facultad era una calaverita. Este matrimonio secreto, clandestino, fue breve y vergonzoso. Según varias personas del círculo íntimo de María Félix, Prado y la estrella se casaron en 1943 y luego se separaron rápidamente tan solo 2 meses después. ¿Cuál fue el motivo? Que el siguiente esposo de Félix, Agustín Lara, le envió un piano como regalo y, como dijo una fuente, Raúl la echó con todo y el piano. Al parecer, a María Félix le gustaban las dinámicas románticas de amor-odio o amor apache, porque su nueva pareja era un viejo rival, un viejo enemigo. En 1953 se reencontró con Jorge Negrete, su primer galán de la pantalla y rival jurado. Después de que Negrete, como dijo Félix, se rindiera a mis pies, la actriz encontró en su corazón el deseo de perdonarlo y llevárselo a su camita. Así que podemos anticipar la llegada de otro romance desafortunado. Como todo lo que hacía María, su amor por Negrete era pasional, arrebatador y probablemente no muy sano. La pareja se casó solo unos meses después de que comenzaran su aventura relámpago, lo cual en la cabeza de nadie sería una decisión inteligente. Aún así fue audaz. La fama de María Félix había alcanzado tal punto que su boda se transmitió a toda América Latina en lo que los tabloides llamaron la boda del siglo. Tanto la ceremonia como la posterior celebración se llevaron a cabo en una de las propiedades de María, en la llamada finca Catipoato, ubicada en la calle Matamoros número 1 de la alcaldía Tlalpan en Ciudad de México, la cual cuenta con un paisaje natural excepcional de bosques y vista panorámica de la pirámide de Cuicuilco. Finca Catipoato es hoy un punto obligatorio de visita turística en la región. María Félix, la doña, adquirió la casona poco tiempo antes de contraer matrimonio con Jorge Negrete. Según reveló ella misma, le puso el nombre de Catipoato porque significaba Casa de la Felicidad en Tarasco, lengua perteneciente a un grupo indígena del estado mexicano de Michoacán. El lugar cuenta con una entrada en la que hay una glorieta con una espectacular fuente y espacio para que puedan aparcar 20 vehículos. Además posee 2.000 metros de jardín, un salón de fiestas y un bar. Además de 4 dormitorios con vestidor y baño, posee otros 4 en un área de servicio. También destacan un gran salón, un comedor con chimenea y la biblioteca. Muy llamativos son los suelos y techos de madera, así como una terraza techada que da al jardín y que está decorada con coloridas vidrieras con pavos reales. En 1952 hizo su triunfal entrada María Félix en su finca, montada en un vehículo Cadillac que la había trasladado hasta allí desde el Hotel Regis, y luciendo un vestido rosa que había sido confeccionado por uno de los diseñadores más importantes de la época, Armando Valdés Pesa. Un centenar de personas la recibieron con gran entusiasmo a su llegada a Catipoato, donde un Jorge Negrete, vestido con un traje de charro en tonos marrones, la esperaba. No faltaron los brindis con pulque curado y tequila, y el menú constó de enchiladas, mole poblano, quesadillas, tacos de huitlacoche, barbacoa, carnitas y chicharrón. Los 500 invitados, entre los que se encontraban personalidades tan destacadas como Diego Rivera, Frida Kahlo u Octavio Paz, entre otros políticos y artistas de la época, pudieron disfrutar de la voz inigualable y admirada de Jorge Negrete, que no pudo resistirse a entonar algunas canciones para amenizar la velada. Los recién casados disfrutaron de su luna de miel en Chapala, Jalisco, en el Hotel Nido, y María Félix recibió de manos de Negrete un impresionante regalo, un lujoso collar de esmeraldas. Pero poco tiempo le duró la felicidad a la pareja. Apenas un año después de pronunciar el "sí quiero", Jorge Negrete falleció, dejando viuda y sumida en una gran tristeza a María Félix.
Negrete se encontraba en Los Ángeles, California, en el momento de su fallecimiento. Mientras asistía a una pelea del boxeador mexicano Raúl Macías, se le reventó una de las varices del esófago y estómago. Fue trasladado al hospital Lebanon Cedars, donde permaneció en coma durante varios días. El 5 de diciembre de 1953, Negrete falleció a los 42 años de edad. Tras lo sucedido, María Félix no dudó en deshacerse de la finca Catipoato, el lugar donde había sellado su amor con Negrete, y que ahora se le hacía insoportable y vacío. Tras morir Jorge Negrete, la doña alguna vez dijo: «Conmigo no tuvo tiempo de ser fabuloso, ni malvado, ni espléndido. Se fue cuando lo empezaba a conocer». Ella estaba filmando La Bella Otero en Francia y voló a Los Ángeles para despedirse de su marido. María Félix no creía en los apegos, según decía, y alguna vez mencionó: «Por eso me eché las cartas del charro cantor y las del músico poeta, por eso tiré la guitarra de Pedro Infante y no sé cuántas cosas más». Cuando la pareja se casó, Jorge Negrete ya había estado enfermo durante bastante tiempo y había estado luchando contra la cirrosis hepática durante décadas. Sin embargo, de alguna manera, María también se las arregló para hacer de esto un escándalo. Cuando Félix asistió al funeral de Negrete, no había forma de que la diva dejara ir a su difunto esposo sin pasar desapercibida. Se presentó al servicio religioso vestida con pantalones elegantes, lo que provocó un escándalo internacional y mucha publicidad gratuita en el proceso. El alboroto fue tan fuerte que obligó a María Félix a huir a Europa en busca de paz y tranquilidad. Durante su tiempo en Francia, María Félix conoció al escritor Jean Cou, artista que a su vez era secretario del escritor Jean-Paul Sartre. La actriz y el escritor tuvieron una apasionada relación, tanto así que él redactó un bellísimo poema para ella, uno que aparentemente luego sería llevado a la música por Francis Cabrel. Y se trata de una canción que ha sido muy popular hasta el día de hoy. Sin embargo, la canción Je l'aime à mourir, algo así como Yo la amo a morir, está registrada con Francis Cabrel como su letrista oficial, pero según María Félix, su examante, Jean Cou, debió haber vendido los derechos por cuestiones económicas. Eso comentó María Félix después de decir que no podía creer cuando escuchó su canción siendo interpretada por Francis Cabrel. El mismo título del poema y canción y la supuesta historia que contó María Félix al respecto nos pueden dar una idea de lo intenso que fue el amorío. Incluso agregó ella que el padre de Jean le aconsejó huir de él, porque era capaz de matarla. En definitiva, Jean la quería, literalmente, a morir. La doña se refirió al tema como la canción más bella de todas, pero aclaró que ella tuvo que dejar a Jean Cou porque era un loco de sanatorio, pero no negó el apasionado y entregado romance que compartió con él. El tema habla de una mujer que puede reconstruir todo con su belleza y sonrisa, que es dueña de nuestro espacio y que es capaz de todo. Así que algunos expertos en poesía han considerado que los versos podrían describir a una mujer tiránica, entre comillas, pero visto desde la perspectiva de un hombre enamorado. Esto no ha impedido que se catalogue como una letra que connota un posible amor obsesivo, a pesar del profundo romanticismo del tema. Aunque no se sabe exactamente si la historia que contó María Félix es cierta, algunos piensan que no es fidedigna. El tema, la canción, ha sido un rotundo éxito a través de la historia. Por ejemplo, en 2009 la colombiana Shakira lanzó su propia versión, donde no solo fusionaba la letra francesa con la castellana, sino que mezcla ambas ediciones. El cover de Shakira pasó 7 semanas en la máxima posición de las listas francesas, tiempo que incluso superó a la versión original de Francis Cabrel. Además de la estrella colombiana, también ha sido versionada por muchos otros artistas como Manzanita, Dark Latin Groove o Joaquín Sabina, quienes la cantaron en español. María Félix nunca podría estar soltera por mucho tiempo, pero con su cuarto marido finalmente pareció hacer algo bien. En 1956 encendió una llama con su viejo amigo, el banquero Alexander Berger. Sorprendentemente, la pareja permaneció junta durante 18 años. Fue más tiempo del que María había estado con cualquier persona, hombre o mujer. Se sabe que María Félix tuvo varias lujosas casas en México, principalmente en la capital, que fue en donde encontró sus primeras oportunidades en el cine, pero también vivió en el estado de Morelos y en su natal Sonora. Uno de los hogares más famosos es el que se encontraba en la colonia, en el barrio llamado Polanco, de la capital del país, mismo lugar donde murió. Era una casa de ensueño y diseñada a su gusto por su esposo Alexander Berger. La mandó a construir para que ahí vivieran el tiempo que no estuvieran en París, es decir, 6 meses al año.
María vivía en la calle Hegel, en el predio 610 entre Campos Elíseos y Tres Picos. Tanto ella como su esposo no escatimaron en gastos para tener una de las mejores viviendas en todo Polanco. Contaba con diferentes áreas como la de servicios, un jardín, la vivienda, la planta baja para los coches, y dentro se encontraban los salones de la pareja, ostentosos baños, habitaciones con grandes ventanales, y todo estaba amueblado con piezas que hasta hoy se consideran obras de arte y aún son parte de subastas. Se ha dicho que esta propiedad fue diseñada por uno de los arquitectos funcionalistas del país, Mario Pani, aunque esto nunca se ha confirmado. Berger contrató a un diseñador de interiores para que adornara su casa con lo mejor. Las paredes estaban recubiertas por madera, los muros de su habitación estaban tapizados con seda, el baño fue hecho de mármol de Carrara, supuestamente los grifos eran de oro. La cama de plata fue diseñada por Diego Rivera y por todos lados había pequeñas piezas de porcelana que decoraban los rincones. Hoy la casa de María Félix en Polanco no existe más. Fue demolida cuando el heredero universal de la actriz, Luis Martínez de Alba, decidió venderla según las instrucciones que le dejó la doña. Hoy en ese lugar existe un conjunto habitacional. Sin embargo, el hecho de que el matrimonio fuera estable no significa que estuviera libre de tragedias. Como finalmente había encontrado el amor con un hombre decente, Félix intentó quedar embarazada nuevamente para aumentar su prole y darle un hermano a Enrique. Al final esto concluyó en una tragedia. Un día, mientras filmaba una película, tuvo un accidente en el set y abortó al bebé. Tanto Félix como Berger estaban desconsolados y la actriz nunca más tuvo hijos. El metro de la Ciudad de México ha sido trama de diversas leyendas y mitos, pero sin duda uno de los más destacados es el que aborda la influencia de María Félix en la construcción del Gran Convoy Naranja, que diariamente transporta a millones de capitalinos, o como se les conoce en todo el mundo, chilangos. Aunque pareciera mentira o un cuento de algún tío Pacheco, la doña dijo en una entrevista y en su autobiografía que este transporte fue un regalo, un obsequio de su esposo Alex Berger. Pero, ¿cómo ocurrió todo esto? A continuación, la historia. Es bien sabido que María Félix gustaba de viajar y una de sus ciudades favoritas era París, por lo que por algunos años vivió en dicha urbe, en donde además del paisaje y de los cafés, disfrutaba del metro. Para 1956, María Félix contrajo matrimonio con Alexander Berger, empresario y banquero francés, quien estuvo al frente de las negociaciones que México iniciaría con Francia para costear el proyecto de movilidad más grande de la historia del país. En 1958, la implementación del transporte, que actualmente cuenta con 12 líneas, ya se había contemplado y fue el ingeniero Bernardo Quintana quien presentó el proyecto a las autoridades del entonces Distrito Federal. Pero fue rechazado debido al elevado costo que representaba. Una anécdota de esa época relatada por un funcionario de la jefatura de gobierno, José Alfonso Suárez del Real, en una crónica de abril de 2014, mencionó dicho funcionario que María Félix tuvo un desplante con Ernesto P. Uruchurtu, el entonces regente de la capital, cargo que hoy se conoce como jefe de gobierno, cuando Ernesto P. Uruchurtu le pidió a María Félix y a su esposo Alex Berger que fijaran su residencia en la Ciudad de México. María Félix respondió diciendo: «Señor regente, esta es una bella capital de provincia a la que le falta el metro para ser capital de un país cosmopolita». Pasaron los años y llegó el sexenio, el periodo de gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, donde el proyecto del sistema de transporte colectivo fue presentado de nueva cuenta, pero esta vez Alex Berger fungió como intermediario entre el presidente de México y su homólogo francés Charles de Gaulle, para conseguir un crédito que, junto con la inversión del capital, llevarían a la inauguración de la primera línea de este transporte el 4 de septiembre de 1969. El funcionario Suárez del Real relató en un texto escrito para la revista Siempre. Años más tarde, María Félix confesó que participaba activamente en las reuniones que celebraban su marido, el dueño de la compañía constructora ICA, y el regente Alfonso Corona del Rosal, para la construcción del metro de la ciudad. En una entrevista, María Félix aseguró que el metro de la ciudad le pertenecía, ya que se lo regaló su marido. Ella dijo: «Si no me lo quieren creer, nada va a cambiar entre nosotros, pero el maravilloso metro que tiene la Ciudad de México es mío, me lo regaló mi marido». La primera idea de hacer el Metro de México fue de Alex Berger, mi marido, y él fue el alma del proyecto hasta el final. Él me dijo:
Tú que quieres tanto que tu país progrese y sueñas con eso y eres tan farolona y te gusta lo fabuloso, ahí te va un regalo, nada menos, el metro de la Ciudad de México. Yo me reí cuando me lo dijo, pero Alex cuando prometía, cumplía. En el año 2014, el Metro y la Fundación María Félix realizaron un homenaje a la diva del cine nacional, poniendo a la venta al menos 50 millones de boletos y tarjetas recargables ilustradas con su rostro. Además, en la Estación Bellas Artes de la Línea 8 se exhibieron 14 vestidos que utilizó la doña. Durante aquel acto inaugural, José Alfonso Suárez del Real, quien fuese en esos momentos subdirector general de Administración y Finanzas, mencionó que no cualquier metro puede jactarse de ser producto de un acto de amor como el de Berger al decirle «María, te regalo el metro». En el año 2018, el gobierno de la Ciudad de México, en ese momento a cargo del partido izquierdista Morena, en un gesto digno de la novela 1984 de George Orwell, decidió retirar las placas conmemorativas de la inauguración del metro, supuestamente con motivo de haberse celebrado 50 años de la matanza del 2 de octubre de 1968 que sucedió cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz estaba en el poder. El entonces jefe de gobierno, José Ramón Amieva, aseguró que las placas retiradas iban a ser sustituidas por otras meramente informativas, y hasta el día de hoy dichas placas no han sido colocadas. En una biografía escrita por Luis Rutiaga, María Félix es citada diciendo: «Para vivir con un hombre necesito verlo como un gigante. No me preocupa si es un gigante para los demás. Lo importante es que lo sea para mí». Berger lo era. Duré 18 años casada con él y siempre tuve un ambiente de amor, alegría y gentileza. A pesar de mi genio, le hacía la vida ligera y feliz. Un hombre no puede adorar a quien lo humilla. Alex Berger la llamaba Pumita porque con él era dócil. Lo único que María le criticó es que le importase mucho el que dirán. Ella le aconsejó: «Hazle caso a tus demonios, no te fijes en lo que piense el de junto». Con Berger, María aprendió a fumar habanos de la marca Te Amo. Junto a Alex Berger, María Félix vivió la relación más larga de su vida. Son conocidos por todo el mundo y viajan para oír conciertos y escuchar ópera, para ver museos, zoológicos y los lugares de moda para esquiar que tanto le gustaba a Alex. María Félix era fan de la ópera. Con Berger vio a María Callas y Anita Cerquetti, entre muchas otras grandes cantantes, y también las obras de Wagner le fascinaban. Mientras estuvo casada con Berger, él se encargaba de firmar los cheques por ella. María tenía muchas aficiones, pero quizá una de las que más disfrutaba era montar a caballo y jugar carreras en el hipódromo, por lo que su multimillonario marido, Alex Berger, le regaló una cuadra que ganó importantes premios. La cuadra de caballos que le regaló Berger se encontraba en Francia junto a la del príncipe Ali Khan. La compañía hípica de Berger Monclova corrió caballos de pura sangre, logrando un notable éxito con el potro llamado Nonoalco, que ganó 4 carreras del Grupo 1. Todos sus caballos tenían nombres mexicanos: Pancho Villa, Nonoalco, Zapata. A otros los nombró en honor a sus películas, como Doña Bárbara, Doña Diabla, Río Escondido. En una ocasión, para comprarse una joya que la cautivó, fingió el secuestro de Panito, el perro bulldog de Alex. Esta anécdota María la recordó así: «Una vez en México vi una joya que me cautivó, pero solo costaba $150,000, y por una cantidad así no quise molestar a Alex. Entonces, de acuerdo con la gobernanta de mi casa, elaboré un plan para sacarle el dinero a Alex sin tener que tomarlo yo de la cuenta. Alex tenía un bulldog que era su mejor amigo, se llamaba Panito y vivía como rey. A Alex se le dijo que querían $150,000 de recompensa y tan pronto como la gobernanta consiguió el dinero, hizo que el perro regresara». En París, llevando todos sus brillantes en un pañuelo, María se fue directo a Cartier y pidió que le hicieran una joya nueva. El resultado fue una serpiente de brillantes con ojos de esmeralda, que usaba lo mismo como brazalete que como collar. La serpiente fue solicitada en 1968. Pero en 1975, María Félix volvió a Cartier para solicitar otro pedido poco común. Cuenta la leyenda que María entró a la casa Cartier en 1975, llevando en brazos un pequeño cocodrilo, una mascota de verdad, de carne y hueso, para después colocarlo ante un joyero y exigir que le hicieran una copia de este animalito usando piedras y metales preciosos. Uno contiene esmeraldas, el otro diamantes amarillos, y se pueden usar individualmente como broches o se pueden unir para formar un collar.
La vida de María Félix estuvo salpicada de períodos de gran triunfo y luego plagada de valles de inmensa tragedia, y la década de 1970 trajo a la estrella un pozo absoluto de desesperación. Alexandre Berger falleció en la Nochevieja del 31 de diciembre de 1974 a consecuencia de cáncer pulmonar. María lo despidió con una misa en la Catedral de París. A pesar de que él no tenía religión, lo sepultó con una cruz, porque ella no quiso que Alex se fuera tan desamparado a la otra vida. Así, María queda viuda de nuevo después de 18 años de casada. Algunos amigos de Alex le proponen matrimonio, excompañeros de cine y hombres de sociedad en México le hacen la corte. Pero María no tiene ganas de involucrarse sentimentalmente. Además, en comparación, los galanes salían perdiendo. Alex Berger fue un hombre extraordinario. María continuó ocupándose de la cuadra de caballos de su fallecido esposo por un tiempo y finalmente decidió venderla. Los restos de Alex Berger reposan en un cementerio de París. En referencia al deceso, a la muerte de su último esposo, María Félix alguna vez dijo: «No fue al que más he querido, pero sí al que he querido mejor». Su marido Berger falleció pocos meses después de la muerte de su propia madre. Las dos pérdidas consecutivas arrojaron a María a una profunda depresión. El plan desesperado de María Félix para volverse famosa y recuperar a su hijo se ha convertido en parte de su mito de origen. Sin embargo, la verdad puede ser mucho más oscura. Según una versión de los hechos, justo después de su divorcio de su primer marido, entró en una habitación y descubrió a su hijo Enrique con un vestido y joyas. María Félix estaba tan enojada que golpeó al niño hasta dejarlo inconsciente, y su padre solo reclamó la custodia para salvarlo. La actriz decidió enviar a Enrique a diferentes colegios e internados en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, Canadá y Francia. En unas vacaciones, Enrique regresó a casa y le dijo a su madre que quería ser actor de cine. Y aunque ella trató de disuadirlo, él ya tenía la decisión tomada, así que lo único que María le pidió fue que estudiara otra carrera. Enrique Álvarez Félix estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México y, con el título en mano, reiteró su deseo de hacer carrera en el cine. María le habló de los inconvenientes a los que se enfrentaría en esa carrera, así como de las responsabilidades que exige el espectáculo, así que a partir de entonces se dedicó a apoyarlo y a aconsejarlo para destacar en esta profesión. Su primer trabajo fue en la cinta Simón en el desierto de 1964 al lado de Silvia Pinal. Alcanzó el éxito en 1966 al protagonizar la película Los Caifanes. Enrique demostró ser un actor brillante y además del cine participó en telenovelas como Marisol, Luz y Sombra y La Sonrisa del Diablo. Sin embargo, la vida de Enrique Álvarez Félix siempre estuvo envuelta en la controversia, no por ser el hijo de María Félix, sino por su homosexualidad. A pesar de que era el gran amor de su madre, al parecer ni ella ni su padre aceptaban el hecho de que su único hijo fuera gay, y en diversas ocasiones mostraban un cruel rechazo hacia él. De hecho, a pesar de su encanto, Enrique se enfrentó a la televisora Televisa cuando la empresa comenzó a despedir a algunas personas de manera sorpresiva. Extraoficialmente se decía que los habían despedido por ser homosexuales. Enrique quedó fuera de la empresa. Tiempo después, produjo y protagonizó una obra de teatro que giraba en torno a la homosexualidad en los campos de concentración nazi. Cualquiera que sea la verdad sobre María Félix y su hijo Enrique, su relación llegó a un triste final. Enrique Álvarez Félix murió el 24 de mayo de 1996 a los 62 años de edad, debido a un paro cardíaco. Un infarto fatal, al igual que su abuelo. La repentina y sorprendente pérdida sacudió a María Félix hasta la médula, y nunca se recuperó realmente de su muerte. En una entrevista con Enrique Rocha, María Félix reveló que tomó la decisión de callar a un sacerdote durante la misa del último adiós de su hijo, Enrique Álvarez Félix, y llevarlo al panteón, debido a que el sacerdote comenzó a dar un sermón sobre los apóstoles, algo que no le pareció a la diva del cine de oro. Ella dijo: «No lo toleré y le dije: callado. La historia de los apóstoles, ya estoy hasta aquí. Vamos a rezarle a mi hijo». María explicó que su molestia se debía a que esa misa era un momento corto, divino, y el último donde iba a ver a su único hijo. Por lo tanto, no le importaba en lo más mínimo un sermón sobre los apóstoles. Por su parte, el entrevistador Enrique Rocha se mostró impresionado, ya que nunca había escuchado que una persona silenciara a una figura de autoridad de la iglesia. María Félix respondió: «Muchas veces callé a mi padre, ¿por qué no iba a callar a un sacerdote?».
María Félix explicó que en lugar del sermón que tenía preparado el sacerdote, la actriz reunió a sus hermanos y hermanas para rezar con las oraciones que le enseñó su madre cuando eran pequeños, al ser un momento íntimo y vulnerable de su vida. En alguna ocasión, la famosa Sara Montiel recordó cuando María Félix salió con ella a escena y con el teatro lleno y le dijo: «Quiero compartir aplausos con mi amiga Sara Montiel». Dijo Sara: «Conmigo dio las gracias al público y me pidió que no le negara cantar La Violetera y yo se la canté. Después nos fuimos a comer una paella. Ella se emocionó mucho. Vivía en París entonces, estaba solita. Me dijo que la acompañara al hotel y al día siguiente hasta la vestí y la llevé al avión. Tenía 84 años y me dijo: «Solo te deseo que no entierres a un hijo, muérete tú primero». Sara Montiel dijo: «Ella sabía que tengo 2 hijos, Thais Tous y José Zeus Tous, y me dio esa suerte». A pesar de toda su fama e infamia, hay una cosa sobre María Félix que muchos de sus fans no saben. El péndulo de su vida íntima se balanceaba de derecha a izquierda en ambos sentidos, y vaya si lo hizo alguna vez. En su estancia en Francia, María conoció a través de la pintora Léonore Fini al escritor francés Jean Cao, asistente del escritor Jean-Paul Sartre. Con Cao, María también vivió un célebre romance. En Europa, Félix también vivió un romance lésbico con Suzanne Bollé, más conocida como Frédé, quien en ese momento dirigía el cabaret llamado Les Carols, en la Rue de Ponthieu, en la calle de Ponthieu, en París. Y las 2 mujeres vivieron juntas en el Hotel Georges V o Jorge V, olvidada por los propios parisinos actuales, que ahora son más africanos que europeos. El recuerdo de Frédé sobrevivió, no obstante, en las memorias de los famosos y socialites que visitaron su cabaret y quedaron fascinados con su apariencia masculina. El actor Errol Flynn, por ejemplo, menciona en su autobiografía que Frédé vestía mejor que cualquier hombre que yo haya visto. Producía el efecto de un colegial inglés sofisticado. Su corte de cabello lucía mejor en ella que en cualquier hombre. El socialité español, conocido como Pitito Gamir, se refirió a ella como la mujer con más pinta de tío guapo que he conocido. También aparece Frédé en la correspondencia de su amante Marlene Dietrich. En una novela del autor Patrick Modiano, Frédé es descrita como una morena de cabello corto, figura grácil y tez pálida. Vestía trajes de hombre ajustados a la cintura, que yo pensé que eran chaquetas de montar. Era la época de las garçons, aquellas mujeres que, para conquistar los derechos de los hombres, se vestían como ellos. Frédé, nacida con el nombre de Suzanne en 1914, siendo su padre un agente de seguros y su madre una artesana que arreglaba plumas, estudió diseño industrial y empezó a trabajar pintando los decorados del famoso Folies Bergère, el famoso cabaret en el que debutaron Josephine Baker y Maurice Chevalier. En aquel entonces una auténtica revelación para la joven Frédé, que quedó enamorada de ese ambiente. Eran los años de Paul Derval y el Music Hall. Había sin embargo un lugar más adecuado para las chicas como ella, llamado Le Monocle o El Monóculo. Fundado en 1932, Le Monocle era un cabaret para mujeres en el que, sin embargo, abundaban las prendas y artículos masculinos. Por ejemplo, el smoking, verdadera arma feminista de la época, o el monóculo, del cual el cabaret tomó su nombre. También gustaban a las clientas asiduas del monóculo los relojes de caballero, las pitilleras e incluso los bastones. Vestirse de caballero, de gentleman, era su manera de borrar las diferencias de sexo, escandalizando de paso a las casas de moda que temían la ruina si a todas les daba por vestir trajes de fina raya diplomática, y escandalizando también a las mujeres parisinas que, confundidas por los fuertes perfumes que muchas de estas mujeres usaban, se iniciaban sin quererlo en el safismo, es decir, en el amor a otras mujeres. En el cabaret Le Monocle, Frédé dejó de llamarse Suzanne y empezó a cultivar su look masculino, cortándose primero el cabello y cambiando después sus blusas y faldas por camisas de seda blanca, pajaritas de afiladas puntas y chaquetas de traje de color negro. El escritor Cosnard menciona que con el tiempo se convertiría en la mujer chico más conocida y elegante de todo París. Fue a ella, para empezar, a la que la actriz Marlene Dietrich invitó a su mesa y escogió como amante. Se conocieron en Le Monocle una noche de 1936. Después de su papel en la película Marruecos, filme en el que la alemana lució smoking y sombrero de copa, Marlene se había convertido en la reina de las garçons. Y es de suponer que consideraba este cabaret de Montparnasse una especie de embajada,
la cual debía honrar con su visita cada vez que llegaba a París. Al fin y al cabo, unos años antes, el prefecto de policía de la ciudad, el señor Schaap, había amenazado con detener a la actriz alemana si se paseaba vestida de hombre. Con sus monóculos y sus trajes negros, Frede y las demás chicas de Le Monocle eran sus secuaces en este levantamiento femenino. Sin embargo, la noche en que conoció a Marlene Dietrich, la actriz vestía un elegante abrigo de mujer, confeccionado con la piel de 32 zorros blancos, según se escribió en aquel entonces en la revista Confidencial. En su muñeca llevaba un brazalete con la forma de una serpiente que se retorcía alrededor del dorso de su mano y se enrollaba a lo largo de su dedo índice. La joya, según le dijo a Frede, le servía para ahuyentar a los hombres que querían besarle la mano. Luego, en el Hotel Lancaster, Marlene dejó que la joven hiciera de lado a la víbora y le besara la manita. Empezaba así un romance que duraría 4 años, interrumpido por la guerra y las filmaciones de La Estrella. En esta joya serpiente de Marlene Dietrich podemos ver sin duda una influencia en María Félix para sus posteriores preferencias en joyería. También amó Frede a la escritora Anaïs Nin, a la actriz Lana Marconini y a la legendaria Sina Rashevsky, una princesa rusa que intentó quitarse la vida después de que Frede rompiera con ella. Como no consiguió quitarse la vida ni que Frede volviese a su lado, la princesa acabó metiéndose de monja tibetana. Con María Félix la relación fue igual de tormentosa. María Félix y Frede se habían conocido en 1950. Y Frede había seguido a María Félix en sus viajes de filmación a Buenos Aires y Sao Paulo, al enterarse de la relación de María Félix con Carlos Thompson. La relación de María Félix y Frede fue interrumpida por el matrimonio de Félix con Jorge Negrete, pero tras la muerte de Jorge en 1953, María regresó a París para reavivar brevemente su relación con Frede. Sin embargo, se separaron violentamente de manera definitiva en 1954, lo que llevó a un juicio en el que María quería recuperar las joyas que le había obsequiado a Frede y la acusó de robo. María perdió su demanda, y Frede fue absuelta y se quedó con las joyas. A pesar de esto, María retuvo la pintura que Leonor Fini hizo de las dos mujeres, y luego María le pidió a Fini que la modificara. La artista cambió la cara de Frede por la de Félix, resultando así que en el cuadro de las dos flores, ambas tienen la cara de María Félix. Drama y narcisismo, ¿qué más se puede pedir? Tras el fallecimiento de su esposo Berger, inició su internación en una clínica de Rochester. Le llevó 6 años volver a la vida normal, y casi como un juego, comenzó en París un loco romance con un chico de 23 años. Ella tenía 66. A principios de los 80, el autor francés Henri Bourdin comenzó a escribir un libro que se titularía La Mexicaine o La Mexicana, el cual se lanzó a la venta en 1982. Y en la portada aparece un retrato de una María Félix joven luciendo atavíos indígenas. María se interesó por conocer el nombre del pintor que creó dicho cuadro. Y así el escritor Bourdin presentó a María con el joven pintor Antoine Sapov. María alguna vez dijo: «Yo no soy de las mujeres que adoran a sus amantes, Dios me libre. Antoine y yo tenemos una relación magnífica porque no nos estamos viendo la cara todo el día. Nuestra relación ha sido tan buena y tan duradera porque no estamos todo el tiempo juntos». En la entrevista con el medio Reforma, Antoine Sapov mencionó que representaba a Francia para María Félix. Él dijo de lo que ella pensaba: «Era el país de la cultura». María decía que la cultura francesa era la más bella del mundo. La consideraba como el faro del mundo. Aquí nació la alta costura. Los muebles y la arquitectura francesa son de un gran refinamiento. La pintura francesa también puso atención en la imagen de la mujer. Para ella, Francia era un país con una marca cultural más femenina que otros. Se le preguntó a Antoine, ¿ese gusto que tenían en común por el arte fue también el que los acercó por primera vez? Y él respondió: «Sí, claro, yo la conocí por la pintura, a finales de 1980 o principios de 1981, ya no sé bien. Ella buscaba un pintor que le hiciera un retrato. Un experto en arte francés nos puso en contacto y yo le empecé a pintar su retrato. Ella me hablaba casi todos los días porque quería saber cómo avanzaba el trabajo. Yo iba seguido a su casa y se lo mostraba. Luego nos quedábamos platicando largo tiempo. Me mostraba sus libros de pintura mexicana. Tenía un entusiasmo auténtico por el arte. Así se fue desarrollando la relación».
Sobre Antoine Sapov, María llegó a decir: de Antoine me gusta todo, hasta sus defectos. Su talento y juventud me alegran el espíritu. Habría sido estúpido buscarme un hombre de mi edad. Nunca lo hubiera encontrado tan guapo y tan vital. Amar es una falta de egoísmo, y yo tengo el ego más robusto del mundo. Antoine no. Gracias a él he mejorado en muchos aspectos. La inteligencia es contagiosa. Este talentoso y joven pintor recorrió la República Mexicana en compañía de María Félix. Aunque fue más una relación de amistad que de amor, ella lo consideró uno de los mejores hombres de su vida. Al final, la doña se fue como una verdadera estrella de la gran pantalla. En 2002, cuando tenía 88 años, falleció mientras dormía. Mejor aún, lo hizo el 8 de abril, día de su cumpleaños. Su cuerpo se encuentra ahora en la tumba de su familia en la Ciudad de México, junto a su hijo Enrique Álvarez Félix y a sus padres. Sin embargo, incluso estando en el más allá, María Félix logró obtener titulares escandalosos. María Félix había amasado una fortuna a lo largo de su carrera, por lo que su enorme familia superviviente se enfureció cuando descubrieron que el heredero de la fortuna de María Félix no eran ellos. En cambio, dejó todo en manos de su chofer y asistente personal, Luis Martínez de Anda. La familia no se tomó el desaire de brazos cruzados y de hecho se lanzaron a acusarlo de asesinato. Furioso e incrédulo, el hermano de María Félix, Benjamín, se fue a lo más profundo y acusó a De Anda de matar a su hermana para obtener su dinero. Finalmente, un tribunal tuvo que exhumar los restos de María Félix para demostrar de una vez por todas que falleció por causas naturales. Ignominiosa o no esta forma de volver a asaltar a los titulares de los periódicos, a María Félix probablemente le hubiera encantado saber que aparecería en los periódicos de nueva cuenta de forma post-mortem. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.